Hablar ahora de la unidad de funciones, que tiene que ver con lo que estábamos viendo hasta la clase pasada, que eran relaciones entre dos conjuntos. ¿Qué vamos a entender por función? Bueno, dados dos conjuntos, A y B, que sean no vacíos, una función de A en B es una relación particular. Estoy diciendo que es una relación, entonces es un subconjunto del producto cartesiano A por B. Pero particular. ¿Por qué? Porque le vamos a pedir esta característica. Que a cada elemento del conjunto A, cada uno de ellos, sea exactamente una vez primera componente de uno de los pares ordenados que está en la relación. Ya sabemos que en general a las relaciones que son funciones les damos una notación especial y es de este estilo, ¿no? F que va de A en B, entendiendo que es una relación que está contenida en el producto cartesiano de A por B. Entonces, formalmente, vamos a decir que la relación de A en B es una función si, como les decía, para cada elemento del conjunto A existe un elemento B tal que el par AB está en la relación. Y más aún, no puede haber dos pares, digamos, en la relación función del estilo A, B1 y A, B2, siendo B1 distinto de B2. Eso no puede ocurrir. Si pasa esto, es porque entonces B1 tiene que ser igual a B2. Y también vemos o sabemos que cuando estamos trabajando con funciones, en vez de escribir el par AB en esta forma, muchas veces escribimos así, f de A es igual a B. En esta forma también estamos viendo que como solamente A está como primera componente de un par de la función, podemos claramente ya decir que en este caso la imagen de A través de esta función es el elemento B. ¿Se acuerdan que para relaciones uno tenía un conjunto imagen de un elemento que podría ser desde vacío hasta una cantidad indefinida de elementos? Bueno, acá cuando tenemos una función, cada elemento tiene una única imagen. Bueno, esto ya lo dije, es un subconjunto de A por B y en particular, cuando estamos trabajando con funciones, el dominio de esta función es A y el codominio es F. También se abrevia esta notación escribiéndolo de esta manera. Vamos a ver ejemplitos. Supongamos que el A es el 1, 2, 3 y el B estas letritas y la relación que me dieron tiene esta forma. Tiene estos pares ordenados. Entonces me pregunto, ¿esta relación que hay de A en B es función? Bueno, ¿qué es lo que tengo que chequear? Que todos los elementos del A sean exactamente o aparezcan solamente y exactamente una vez como primer elemento de los pares ordenados. El 1 está solamente acá, el 2 solamente acá y el 3 solamente acá. Listo, entonces esta relación que me dieron sí es una función. Y en este caso particular, la imagen, el conjunto imagen del conjunto A son las segundas componentes y en este caso nada más que el W y el X. Como acá tenemos un conjunto A y un conjunto B finito, es válido preguntarse cuántas funciones distintas podemos definir de A en B y si es un problema que se los dejo abierto para que lo piensen. Vamos a analizar esta función más usual, más común que tienen ustedes en la cabeza, que es una función de entre los reales de R en R, tal que a cada X lo que le hago es multiplicar por 3 y sumarle 7. Esto claramente ya sabemos que es una función porque todo elemento de los reales encuentra una imagen que bueno, se corresponde con hacer esta operación. También vemos otra clásica función de los reales en los reales, que es el valor absoluto. A todo número le damos, bueno, si es positivo el mismo número y si es negativo el opuesto. También tenemos que todos los elementos tienen una única, están en un único par ordenado, si uno lo quisiera pensar así como relación. Entonces nos vamos a, ya entendido, digamos, el concepto de función, vamos a adentrarnos en algunas características que tienen algunas funciones. Por ejemplo,
la característica de ser una función inyectiva. ¿Cuándo una función vamos a decir que es inyectiva? Bueno, cuando cada elemento, ahora fíjense, de B, o sea, del codominio, aparece o es segunda componente de a lo sumo un par ordenado de la relación o de la relación función. Por acá ya estamos diciendo que es una función. A lo sumo puede que esté en todos los elementos de B como segunda componente de un par ordenado, como que no todos, pero a lo sumo, si aparece una sola vez. Por ejemplo, acá, fíjense, esta, habíamos concluido que es una función, pero acá claramente no es una función inyectiva porque el elemento X que está en el B es segunda componente de dos pares ordenados de la función. Vale decir, hay dos elementos distintos que están en el conjunto dominio, tal que su imagen es la misma. Entonces, esta función en particular no es inyectiva. Acá formalmente lo escribimos. Es inyectiva si para dos elementos de A, si las imágenes son las mismas, entonces los elementos serán realmente el mismo. O dicho de otra manera, podríamos escribir, para todo A1, A2 de A con A1 distinto de A2, f de A1 es distinto de f de A2. La definición lógicamente equivalente a esta. Bueno, acá también esto ya lo vimos. La función anterior que vimos no era inyectiva. Esta de acá, la 3x más 7, sí lo es. ¿Por qué? Porque vamos a plantear si la función evaluada en un valor x1 es igual a la evaluada en un valor x2, ¿eso qué significa? Que 3 por x1 más 7 es lo mismo que 3 por x2 más 7. En esta igualdad claramente se puede deducir que x1 entonces debe ser igual a x2. O sea, se verifica justamente la condición de ser inyectiva. En la otra que habíamos pensado, en la que era el valor absoluto, esta es muy obvio que no es inyectiva, si va de los reales en los reales, porque, por ejemplo, acá puse, qué sé yo, el 1 y el menos 1 tienen la misma imagen y sin embargo no son el mismo elemento. Entonces, de nuevo, es un ejemplo como el que teníamos acá de función no inyectiva. Piensen ustedes esto ahora. Si tenés el conjunto de tres elementos y una función, fíjate, de partes de A a los naturales. Ya sabemos que si el A tiene 3 elementos, parte de A tiene 8 subconjuntos de A. Entonces, ¿cómo está definida esta función? Fíjense, S de un subconjunto de A se le otorga el cardinal, o sea, la cantidad de elementos que tiene el subconjunto más 1. Me pregunta, ¿es inyectiva? Te los dejo. Después, si quieren, el miércoles lo vemos, pero claramente van a poder probar que no. Vamos a repasar lo que es el conjunto imagen de un subconjunto a través de una función. Y digo repasar porque ya sabíamos lo que era este concepto en relación a una relación y una función es un caso particular. Entonces, si tenemos una función de A en B y un subconjunto a sub 1 del dominio, o sea de A, el conjunto imagen de este subconjunto a sub 1 a través de f o por f está definido de esta manera. Son los elementos B del codominio tales que son imagen de algún elemento que está en el subconjunto A sub 1. Veamos este ejemplo. En el conjunto A, que son los naturales del 1 al 5, y el B, que son estas 4 letras, la función f de A en B está definido por estos pares ordenados. Si quiero ver el conjunto imagen del subconjunto 1, 2, que está contenido en A, tengo que ver justamente los elementos imágenes del 1 y del 2, que en este caso es el W y el X. El conjunto imagen del 2, 3, 5, por ejemplo, 2, 3 y 5 es el X y el Y. Acá ya nos damos cuenta que la función esta que nos dieron no es inyectiva, ¿no es cierto? Y en particular del conjunto dado por solamente el número 5, su conjunto imagen es el valor de su imagen, valga la redundancia, o sea el f en 5, que es exactamente
la letra I. Vamos a ver un poco más interesante. Supongamos que tenemos la función h de z cartesiano z en z, tal que tomo dos elementos enteros, h de xy, es 2 por x más 3 por y. Fíjense que acá los pares ordenados son pares ordenados del producto cartesiano entre este producto cartesiano y los enteros. Entonces, vamos a ver que el conjunto imagen de todo el dominio, o sea, de z cartesiano z o z por z, es exactamente todos los números enteros. Para ver esta igualdad, conjunto imagen es un conjunto y esta es una igualdad de conjuntos, tenemos que ver la doble contención. Por la propia definición de la función h, es claro que el conjunto imagen de h, está contenido en los enteros. Para ver la igualdad tenemos que ver justamente que si yo me tomo cualquier entero, ese entero lo encuentro como imagen de algún elemento de h. Entonces eso es lo que vamos a ver. Si tomo un z entero, sabemos que en particular, por ejemplo, el par menos z es un elemento del producto cartesiano de z por z. Y si yo evalúo la función h en ese par ordenado, ¿qué es lo que tengo que hacer? 2 por menos z más 3 por z. 2 por menos z más 3 por z. Y esto claramente es el valor z. ¿Qué me dice esto? Que para cualquier número entero que yo tome, ese número entero es la imagen de qué par ordenado, del menos zz. Y esto dice, entonces, ese z que yo había tomado está en el conjunto imagen de todo el producto cartesiano z por z o el conjunto imagen efectivamente de esta función. Entonces vemos la igualdad de estos dos conjuntos. Bueno, ¿qué primer resultado tenemos respecto de uniones e intersecciones en relación a funciones? Bueno, el primer teorema que podemos presentar es este. Si tenemos una función de en B y dos subconjuntos de A, o sea, del dominio, el conjunto imagen de la unión de dos subconjuntos es la unión de los conjuntos imágenes de cada uno de ellos. Exactamente igual. Mientras que cuando pensamos en la intersección, o sea, el conjunto imagen de la intersección de dos conjuntos, ese es un subconjunto, no necesariamente igual, a la intersección de las imágenes de los dos subconjuntos de cada uno de ellos. Vamos a ver cómo se prueba. Supongamos para el primer punto, si yo quiero ver que dado un elemento que está en la imagen de la unión, está en la unión de las imágenes. Entonces, si tengo un i que está en la imagen de la unión de A1 y A2, ¿eso qué significa? Si está en la imagen, significa que hay un elemento acá, tal que f de ese elemento es el i. Es lo que escribí. Si existe, esto significa que existe un x que está en la unión de A1 con A2, para el cual la imagen de ese x a través de la función f es exactamente ese i que yo tomé. Pero decir que existe un x que está en la unión es o bien que está en A1 o bien que está en A2. No sabemos. Lo que sí sabemos es que la imagen de ese elemento es, a través de f, es exactamente i. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, que el i está en la imagen de A sub 1 o que el i está en la imagen de A sub 2, dependiendo de si el x está en el A sub 2 o en el A sub 1. Eso entonces me está diciendo que el i está en la unión de la imagen de A1 con la imagen de A2. Y tengo entonces la primera contención. Bueno, lo que escribí acá. Si vamos a ver la vuelta, la otra contención, si tomo un elemento, ahora lo llamé z, que está en la unión de estas dos imágenes, también es lo mismo que pensar que está o en la imagen de A1 o en la imagen de A sub 2. Ok, eso significa que existe un elemento que está en A sub 1, que el z es f de x, o que existe un elemento, lo llamé también x, podría haberlo llamado de otro nombre también, o existe un elemento en A sub 2
tal que el z es la imagen de ese elemento. O sea, en definitiva, esto significa que existe algún elemento que está en A1 o en A2, tal que el z es imagen de ese elemento. Eso significaría que el z está en la imagen, en el conjunto imagen de la unión de estos dos. Y entonces tenemos probada la otra contención. Entonces el primer punto está listo. El segundo es del estilo, más fácil, porque son una contención y se los voy a dejar para que lo hagan. Veamos este ejemplo. Tenemos la función valor absoluto, que ya la habíamos visto hace un ratito. Fíjate, si yo te tomo un A sub 1 que sean estos dos números, el 0 y el 1, y un A sub 2 que sean el 0 y el menos 1. La intersección de estos dos conjuntos, la entiendo claramente que es el número 0. Bien. ¿Cuál es el conjunto imagen de A sub 1? Y el valor absoluto de 0 y el valor absoluto de 1, o sea, el 0 y el 1. ¿Quién es el conjunto imagen de A sub 2? La misma historia, el 0 y el 1. O sea que tengo que conjunto imagen de A sub 1 es igual al conjunto de imagen a través de G del conjunto A sub 2. Ok. Pero fíjense que el G de A1 intersección A sub 2, que sería la imagen del número 0, que es nada más que el 0, no es exactamente igual a la intersección de G1, de G de A1 con G de A2. Porque este conjunto me da exactamente el 0, 1, digamos el conjunto formado por el 0 y por el 1, y este que está acá, la imagen de la intersección, me da el conjunto solamente formado por el 0. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Justamente porque nos damos cuenta que se verifica esta contención y en este caso no la otra, no hay igualdad. Fíjense lo que hemos puesto acá. Bueno, vamos a ver en qué condiciones en realidad tengo esta igualdad. Y la condición es que la función que yo tenga en la mano sea inyectiva. A ver, lo que dice este teorema es que si f varía en B y tengo dos subconjuntos x1 y x2 contenidos en A, entonces la imagen de la intersección de esos dos conjuntos es la intersección de las imágenes de esos dos conjuntos si, solo si, la función que te dieron o que tenemos es inyectiva. ¿Cómo lo podemos probar? Bueno, por el teorema anterior, que yo confío que ustedes prueben esa parte, ya tenemos la contención de que la imagen de la intersección está contenida en la intersección de las imágenes. Lo que necesitamos ver ahora, porque estamos con la hipótesis de que f es inyectiva, es justamente la otra contención, que si tomo un elemento que está en la intersección de las imágenes, está en la imagen de la intersección. ¿Cómo hago? Tomo un i que está en la intersección de f1, de f de x1, intersección f de x2, conjuntos. ¿Qué significa? Que están los dos, o sea que está en la imagen del conjunto x1 y está en la imagen del conjunto x2. Ok, ¿eso qué significa? Si está el i en f del x1, es que existe un elementito x1 chiquito del conjunto x1, tal que el i es imagen de ese elemento. ¿Y esto qué significa? Bueno, que existe un elemento acá en el x2, tal que el i también es imagen de ese elemento x2. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese i que yo tenía es imagen de f de x1 y también es imagen de f de x2. En consecuencia, como la función que teníamos por hipótesis es inyectiva, esto nos está diciendo que si la imagen es igual, es que los dos elementitos son exactamente lo mismo y son la intersección del conjunto x1 con el conjunto x2. O están, mejor dicho, en la intersección de x1 con x2. Y en consecuencia el elemento i pertenece a la imagen de x1 intersección x2. Entonces, por ese lado tenemos probada esa implicancia. Vamos a ver en la otra. La otra nos decía por hipótesis que si vale la igualdad de las imágenes de la intersección igual a la intersección de las imágenes, tenemos que probar que la función es inyectiva. ¿Cómo hacemos para ver que la función es inyectiva? Tomamos dos elementos del dominio que verifiquen que sus imágenes son iguales. Lo que debemos probar es que esos dos elementos entonces en realidad es uno solo porque son iguales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar sabiamente
dos conjuntos, mejor dicho, dos subconjuntos del conjunto A. El subconjunto X1 es el unitario elemento X1 y el subconjunto X2 es el unitario, el que tiene solamente el elemento X2. Entonces, la imagen, el conjunto imagen de este conjunto X1 tiene solamente la imagen del valor X1, o sea, f de X1 chiquito. Y el conjunto imagen de f de X2, el conjunto imagen de X2 conjunto, es nada más que la imagen del valor de la función en el valor X2. Es f de X2. ¿Por qué tomamos estos dos conjuntos? Bueno, porque por hipótesis sabemos que para todo subconjunto de A, en particular para estos dos que me conviene tomar, tenemos la igualdad, esta igualdad. Y lo que tenemos que probar es que X1 es igual a X2. Pero ¿qué pasaría si no fueran iguales? Si decimos, bueno, si fuera así, X1 no es igual a X2. Por cómo hemos definido los conjuntos que tenemos, estaríamos diciendo que la intersección entre X1 conjunto y X2 conjunto, la intersección, si este es distinto de este, me daría vacío. Y entonces ahí estaríamos contradiciendo la hipótesis. ¿Por qué? Porque acá estaría el conjunto vacío, porque la intersección sería vacía, y acá no. Tengo la imagen de este valor X1 y la imagen del valor de la función en X2. Y no se verificaría esta igualdad. O sea que llegaríamos a una contradicción de la hipótesis. En consecuencia, el X1 es igual al X2. Y esto es lo que queríamos probar. Acá le puse más esto que es verdad, pero en realidad no es necesario, ¿no? Si reforzamos que la intersección de las imágenes del conjunto X1 con el X2 es nada más que la imagen de la función f a través del valor X1 y claramente ahí se prueba la inyectividad, porque si las imágenes de X1 y X2 a través de f es igual, probamos que X1 es X2. Bien, una definición también interesante y usada bastante es la de restricción y la de extensión de una función. Son dos definiciones en realidad. ¿De qué estoy hablando? Bueno, suponete que tenés una función de A en B y un subconjunto a sub 1 contenido en el dominio A. Y en realidad lo que vos necesitas es pensar la función nada más que en este subconjunto de valores. Entonces lo que se puede tomar es la restricción de la función f a este subconjunto a sub 1. Que como bien dice la palabra, ¿no? ¿Cómo está definida esa función f restringida a A sub 1? Bueno, el dominio ahora es A sub 1. Y su codominio es B, no sé por qué puse B sub 1. De manera tal de que la función f restringida a sub 1 evaluada en cualquier elemento A es igual a la función que yo tenía en el elemento A. O sea, es mirar simplemente la función, cómo se comporta en los elementos del subconjunto a sub 1, subconjunto del dominio. En cambio, para hablar de extensión de una función, tendríamos que pensar en un conjunto A sub 2 que contenga al dominio que yo tenía en la función f. O sea, cuando tengo un conjunto A sub 2 que contiene el dominio de la función f, puedo extender esta función f a este conjunto A sub 2, va a ser nuevamente una función, de manera tal que el dominio sea de la sub 2, pero que todos los valores de esta nueva función extensión evaluados en los elementos que tenía o que tengo del conjunto A coincidan o sean iguales a los valores que tiene la función en el elemento A. Veamos aquí, si tenemos de nuevo este conjunto A y una función que va de A en B, donde B son todos los naturales,
puedo considerar, por ejemplo, una restricción a algunos de los subconjuntos que tenemos en el A. Acá, por ejemplo, tomamos el 2, 3, 5, 2, 3 y 5, y la función restringida, esta f restringida a este conjunto, son justamente los pares ordenados cuyo primer elemento sean los de la sub 1, o sea, el 2, 3, el 3, 5 y el 5, 9. Acá me equivoqué, es un 5, 5, 9. Si quiero una extensión, por ejemplo, al conjunto, el conjunto A está contenido en el A sub 2, fíjense que le agregué dos elementos más, puedo definir una extensión que tenga todos los pares ordenados que yo ya tenía, acá están, en la función f, y después le tengo que dar dos imágenes al 6 y al 10. En este caso al 6 le di la imagen 11 y al 10 el 19. Esta es una extensión que escribí. Podríamos pensar otra. Todos los pares ordenados de la función f, y el 6 ahora le di imagen 9 y al 10 el 8. Otra extensión. ¿Estamos? Mientras que la restricción de una función a un subconjunto del dominio es única, extensiones de una función a un conjunto más grande hay no necesariamente única, hay varias, depende de cuántos elementos más tiene el nuevo dominio. Bien, de nuevo vamos a recordar un concepto que ya hemos manejado, que es el del conjunto preimagen de un conjunto a través de una función. Antes lo decíamos a través de una relación, ahora a través de una función. Recordamos esta definición. Si tengo una función de A en B y un subconjunto del codominio, puedo encontrar la preimagen de este subconjunto a través de la función f. Y lo vamos a anotar como conjunto preimagen de B sub 1. Son los elementos del A, del dominio, tal que existe un elemento de B sub 1 que sea imagen de ese elemento del A. Entonces, de nuevo, para afianzar las ideas, vamos a ver ejemplos. Si tengo una función de los enteros a los reales, tal que está definida de esta manera, como x cuadrado más 5 para cada x entero, si yo pienso en un subconjunto de los reales que sea solamente el número 0, ¿quién es el conjunto preimagen de ese conjunto B? Bueno, claramente en este caso fíjense que el 0 no tiene ningún elemento que caiga en él, o sea, no es imagen de nadie, porque cuando planteo que esto sea 0, tendríamos que tener que el x cuadrado debería ser el menos 5, y sabemos que en los enteros no hay ningún valor que haga que su cuadrado sea un número negativo. Entonces tenemos que la preimagen es el conjunto vacío. En cambio, si por ejemplo pensamos en todos los números reales desde el 5 en adelante, el conjunto preimagen son todos los enteros. ¿Por qué? Porque este número siempre se encuentra, es mayor o igual a 5 para todo x que está en los enteros. Otro ejemplo que podemos pensar es el intervalo. Ojo que como estamos acá en el dominio de los enteros, este intervalo es un intervalo entero. Los números enteros entre 6 y el 10, o sea, el 6, 7, 8, 9 y 10, es este conjunto. Bueno, ustedes chequeen que el conjunto preimagen de este conjunto B, de 5 elementos, es nada más que estos valores. ¿Qué propiedades podemos encontrar respecto del conjunto preimagen de algunos subconjuntos a través de una función? Tenemos este teorema donde probamos a probar que el conjunto preimagen de la unión de dos conjuntos es la unión de las preimágenes de esos conjuntos. También el conjunto preimagen de la intersección de dos conjuntos coincide con la intersección de la preimagen de los dos conjuntos. Y también tenemos una relación con respecto a la preimagen del complemento de un conjunto
que es igual al complemento de la preimagen del conjunto. ¿Cómo vamos a probar, por ejemplo, el primer ítem? Es una doble contención, por eso arrancamos pensando qué ocurre si tengo un elemento X que está en la preimagen de B1 unión B2. Si está en el conjunto preimagen de esta unión, es que su imagen, o sea, f de x, está en la unión de B1 con B2. Eso significa que o bien x está en la preimagen de B1 o está en la preimagen de B2, vale decir, es lo mismo que pensar que el x está en la unión de las preimagen de B1 con la preimagen de B2. Son todos sí, solo sí, porque provienen nada más que de las definiciones. El segundo es muy parecido y se los dejo como ejercicios y vamos a ver el tercero. Si un elemento A del dominio resulta que está en el conjunto preimagen del complemento de B1, eso significa que la imagen del elemento A través de F está en el complemento de B1, que es lo que escribí acá. ¿Y esto qué significa? Que F de A no está en B1. Ok. Si la imagen de A no está en B1, entonces A no está en el conjunto preimagen del B sub 1. Y si no está en este conjunto, está en su complemento, que es lo que está escrito acá. Bastante simple. Bueno, otra de las propiedades importantes a entender respecto de las funciones es la propiedad de ser sobreyectiva o suryectiva. Cuando una función f de A en B decimos que es suryectiva. ¿Cuándo? Cada uno de los elementos de B es segunda componente de al menos un par ordenado de esta relación función. Vale decir, cuando el conjunto imagen de todo el dominio, o sea, el conjunto imagen de la relación función f, es exactamente todo el codominio. Siempre, para cualquier B que uno agarre, cualquier elemento B chiquita del codominio, voy a poder encontrar un elemento A del dominio tal que f de ese A chiquita es el elemento B que tomé. Bueno, acá lo puse con X e Y. F es sobreyectiva si para todo elemento I de B del codominio voy a poder encontrar al menos un elemento X del dominio tal que la imagen de ese X a través de la función f es exactamente el elemento I. En este ejemplito que estamos pensando acá, con estos pares ordenados, vemos claramente que no es sobreyectiva, porque fíjate, el conjunto imagen de la función, tendremos que ver a dónde caemos, o sea, en el A, en el D y en el C, no tiene como segundo elemento en los pares ordenados al B. En consecuencia, con lo mismo que dice acá, existe el B en el codominio tal que no tiene preimagen, no es sobre. Que no tiene preimagen es decir que el conjunto preimagen del elemento B es igual al conjunto vacío, ¿no? Entonces la función esta no es sobreyectiva. Si con los mismos conjuntos A y B de dominio y codominio consideramos ahora esta función, fíjense que está el A, el B, el C y el D, los cuatro elementos que teníamos en el codominio. En consecuencia, sí es una función suryectiva. Y si tenemos este dominio y este codominio, ¿qué opinan ustedes? ¿Va a ser cualquier función que uno piense desde A hasta B una función sobreyectiva? Claramente sí, porque al tener un único elemento el codominio, la única imagen que va a poder tener cualquiera o cada uno, mejor dicho, de todos estos elementos es el elemento W. Entonces, cualquier función de A en B es suryectiva. Ahora, si pensamos al revés, una función de B en A, como B tiene solo un elemento, nunca va a poder tener cuatro imágenes porque no va a ser una función. Entonces, nunca vamos a poder tener en este caso una función suryectiva de B en A. Y por último, la función biyectiva es esa función que verifica a la vez que ser inyectiva y suryectiva. Entonces, si alguna de las propiedades, ya sea la inyección o sobreyectiva, no es verificada por la función que tenés no es biyectiva.
Entonces dice, la anterior, la función 1, esta no era sobre. Al no ser sobre esta función, listo, no es biyectiva. La función 2 es biyectiva, ya que además de ser sobreyectiva, es inyectiva. ¿Cuál es la función 2? ¿Se acuerdan? O del ejemplo 2, mejor dicho, era esta bastante simple, de 4 elementos en el dominio y 4 en el codominio, y esta función que es sobreyectiva e inyectiva. Otra función que podemos analizar es esta ya vista en otro ejemplo, en la cual tiene un dominio que son los enteros por los enteros, o sea, el producto cartesiano de los enteros con los enteros, y cuyo codominio también son los enteros, dada por esta ley, ¿no? Al par x, y se le asigna 2 por x más 3 por y. Ya vimos cuando presentamos esta función que el conjunto imagen de todo el dominio es exactamente el codominio. En consecuencia, esto nos dice que la función es subyectiva. Tendríamos que ver si es inyectiva para poder justificar si es o no biyectiva. Entonces, si yo planteo que la función en un par ordenado x1 y 1 vale lo mismo que la función evaluada en un par x2 y 2, trabajando la ley, digamos, la igualdad de la ley en los dos pares ordenados, llegamos a tener esta ecuación que dice que 2 veces x1 menos x2 debería ser 3 veces y2 menos y1. Bueno, ¿qué debería ocurrir para que sea inyectiva? Bueno, que de esta igualdad pudiéramos deducir que x1 es x2 y que y2 es igual a y1. Pero fíjense que esto no lo podemos deducir, ya que, por ejemplo, tenemos el par 3, 0 y el par 0, 2, los dos en el dominio, tales que esta diferencia acá se me hace 3, entonces este producto es 6, y esta diferencia se me hace 2, en consecuencia este producto también se hace 3, la igualdad se verifica, y los pares ordenados en los cuales se aplicaría la función no son el mismo. Eso significa la función h no es biyectiva, en conclusión, no es biyectiva. Vamos ahora a la composición de dos funciones. Ya habíamos visto composición de relaciones, ahora vamos a en particular enfocarnos en relaciones-funciones. Si tenemos dos funciones, tales que el conjunto imagen de una función f tenga elementos en común con el dominio de una segunda función, la función g, o sea que la imagen de f intersección del dominio de g no sea vacío, podemos en esta condición definir la composición de g con f, notada de esta manera, a la función que verifica que el dominio son todos los elementos del dominio de f, tal que la imagen está en el dominio de g, tal que f de x cae en el dominio de g, donde puedo evaluar ahora la función g en este valor. Y la ley está dada de esta manera, justamente. F compuesta con g en el valor x es la función g evaluada en la f de x, es en el valor correspondiente a la imagen de x a través de f. Bueno, cuando esto ocurre, cuando justamente el conjunto imagen de f tiene elementos en común con el dominio de g, la composición es posible, ya que justamente tendría un dominio, que es este conjunto, que es distinto de vacío. Pero bueno, hay funciones para las cuales la composición de f con g está bien definida y para las cuales la otra composición, el de g con f, no lo está. Y también hay funciones para las cuales son posibles ambas composiciones y son distintas. Acá tengo un ejemplo. Pongámosle que f sea de R en R y es el valor absoluto. Y g va de los reales positivos a los reales negativos, que sea para cada número x el opuesto de él. Entonces fíjense, ¿puedo hacer la composición de f con g? Me tengo que fijar si el conjunto imagen de f está contenido en el conjunto R+, o sea, los reales positivos, o sea, el dominio de la G.
Y fíjense que claramente esta imagen, el conjunto imagen de esta función son todos los reales positivos, o sea que la primera condición que tenemos acá está verificada. Y veamos la otra. Si el conjunto imagen de la G está contenida en el dominio de la F. Bueno, fíjense que el conjunto imagen de G está contenido en los reales negativos, que está contenido en los reales, o sea que esa condición también se verifica, la primera, para que exista la composición de G con F. Pero la ley, ¿cómo sería? Si yo digo F compuesta con G, primero aplicamos F, o sea el valor absoluto de X, y después aplicamos G, el opuesto de ese número, y me da menos el valor absoluto de X. Mientras que si aplicamos o vemos la ley de G compuesta con F, primero aplicamos G, que sería el opuesto del número, y después le calculamos su valor absoluto, que coincide justamente con el valor absoluto de X. Pero este valor no es el mismo que este. En consecuencia, la composición de funciones, en este ejemplo vemos que no es conmutativa. Y como para este ejemplo no se verifica, no es conmutativa. Pero sí es asociativa. Lo mismo que ocurría en el caso general de las relaciones. ¿Cómo probamos que la composición de de tres funciones para ver la asociatividad es asociativa? Vamos a suponer que tenemos la función f de a en b, g de b en c y h de c en d. Y entonces, con las condiciones dadas de esta forma, es claro que se pueden hacer las dos composiciones. F compuesta con la composición de G con H y la composición de F con G compuesta con H. Porque, ambas dos funciones tienen dominio A y codominio D y verifica la condición necesaria para poder realizarse. Lo que tendríamos que ver para ver que es realmente asociativa es que se verifica la igualdad para cualquier X tomado en el A. Entonces, si tomo un X en el A y pienso en la primera de las dos composiciones, esto sería evaluar la función G compuesta con H en el f de X, que es lo que está escrito acá. Esto es un elemento al cual se le tiene que encontrar la imagen a través de la función G compuesta con H. Eso significa que tengo que evaluar este elemento a través de la función G y después ese elemento evaluarlo a través de la función H. Pero cuando miro esto que está acá adentro, yo lo puedo pensar justamente como la composición de F con G. O sea que esto sería H evaluado en la composición de F con G en el elemento X. Y si a H lo evalúo en la imagen de esta función a través de la imagen de X a través de esta función, eso es justamente la composición de esta función, que es F compuesta con G, primero evaluada en esta, compuesta con la H, que es lo mismo que está acá. Entonces, la condición de poder realizarse respecto que el dominio de las dos composiciones existe y es distinto de vacío en realidad, se verifica y la ley es la misma. Eso nos dice que claramente la composición de tres funciones es asociativa, como está escrito acá. También podemos componer funciones de este estilo. Si tenemos una función que va de A en A, puedo componer F con F. Y en general a esta composición, como es la misma función, se la escribe, haciendo abuso de notación, como F al cuadrado. Es más, se puede componer varias veces esto, porque siguen siendo funciones de A en A, y recursivamente definir la F a la N como F compuesta con F a la N menos 1. Una propiedad interesante respecto de la composición de dos funciones es que si tenemos la función f de a en b y g de b en c y ambas son inyectivas, entonces la composición de f con g también es inyectiva. Análogamente,
Si las dos funciones f y g son sobreyectivas, entonces la composición también es sobreyectiva. Veamos, por ejemplo, si las dos funciones f y g son inyectivas, que la composición de f con g también lo es. Bueno, claramente, disculpen, pero acá por la propia definición del codominio y del dominio, el codominio de f y el dominio de g, se verifica justamente la primera condición, que el conjunto imagen de f o tenga valores en común con el conjunto codominio de g. Obviamente que así la imagen de f está contenida en el dominio de g. Entonces, volvamos a la prueba. Si tenemos las que f y g son inyectivas, para ver que sea inyectiva la f compuesta con la g, tengo que tomar dos elementos del dominio, o sea de A, y considerar qué ocurre si pensamos que la función evaluada en una y en la otra coincide, el valor de la función. Bueno, por definición, ¿qué significa f compuesta con g evaluada en A1? Es que el g lo tengo que evaluar en f de A1 y análogamente con el A2. Y si esto es igual, como la función g es inyectiva, nos va a decir que el elemento que está acá dentro donde estoy evaluando la g, es igual al elemento que está evaluado también, que está evaluando g. O sea, f de A1 es igual a f de A2. Pero ahora digo, bueno, también la hipótesis mía es que la f es inyectiva. Y si entonces tenemos esta igualdad, llego a la conclusión de que A1 es exactamente A2. O sea, la composición es inyectiva. ¿Cómo hago para ver que también la composición es sobre? Entonces, dado un elemento del codominio, en este caso de C, por ser G sobreyectiva, yo sé que voy a encontrar un elemento en el dominio, tal que ese elemento lo llamo B, tal que G de B es exactamente C. Bueno, para este B, que sé que existe, es genérico, pero sé que existe, lo agarro, y digo, bueno, como la función f es sobreyectiva, para ese B yo voy a encontrar un elemento del dominio, en el A, que caiga o tenga su imagen en B, que f de A sea exactamente B. En consecuencia, dado un C genérico del codominio, encontré un elemento del dominio de A, tal que la función g evaluada en f de A me da g evaluado en B, que es exactamente C, o sea, es sobreyectiva. Y bueno, ya conociendo las propiedades de ser inyectiva y sobreyectiva, nos habilita a poder empezar a pensar en lo que son las funciones inversibles. ¿Cómo definimos una función inversible? Bueno, es una función, si fuera de A en B, tal que, o para la cual, existe una función de B en A que verifica lo siguiente. Si yo compongo f con g, me da la identidad en A. Y si yo compongo g con f, me da la identidad en B. Entonces, si yo tengo una función de A en B que es inversible, es porque existe esta función g de B en A hasta que verifica estas dos condiciones. Y ahí digo, bueno, la función f es inversible. Pero fíjense que en ese caso también g lo es. También g es inversible, porque si lo pienso desde este lado, dado el AG, que sé que existe, también existe una f, tal que tengo las dos composiciones. Para un lado me da la identidad del dominio de G y la otra composición, la identidad del codominio de G. Entonces, lo primero que tendremos que asegurar es que si la función que tengo es inversible y G es de B en A, tal que verifica esta condición, esta G es única, que no voy a poder encontrar más que ella, la única función que verifica estas condiciones. ¿Cómo hago para probar la unicidad? Bueno, siempre tratamos en general de suponer que hay dos y ver que esas dos en realidad eran la misma.
Pero suponemos el G de B en A y el H de B en A, tales que verifican las condiciones para hacer o para determinar que la función f es inversible. O sea, si a f la compongo con h, me da la identidad en A. Y si a f la compongo con g, también me da la identidad en A. Y análogamente, si al h la compongo con f, me da la identidad en B, y a g compuesta con f me da la identidad en B. Entonces, si tomamos un elemento del dominio tanto de H como de G, o sea, del conjunto B, yo necesitaría probar que la imagen de ese elemento a través de H es igual a la imagen de ese elemento a través de G. Y eso es lo que vamos a ver. H en B, a este B lo puedo disfrazar, como es habitual en matemática, como la identidad en B de ese elemento. Entonces, en vez de H en B, puse H de evaluado en la identidad de B del elemento B. Si veo esta formulita, podríamos decir, se ve claramente que es la composición de la función identidad de B compuesta con H evaluada en el elemento B. Entonces ahora puse en verde justamente a quién es igual la función identidad en el conjunto B. Es igual a la composición de G con F. Entonces reemplazo. Esta igualdad significa que punto a punto valen lo mismo las imágenes. Entonces reemplazo esta función por la composición de G con F. ¿Y qué es lo que pasa? Me queda entonces la composición de tres funciones que, como sabemos, de evaluada en B, que como sabemos es asociativa, y ahora me conviene asociar entonces F compuesta con H. Entonces me queda G compuesta, acá abajo, G compuesta con la composición de F compuesta con H. Eso por el teoremita que ya probamos. Entonces ahora en rojo escribí esto porque corresponde a ver o darnos cuenta que si hago f compuesta con h, ya teníamos que esa función es la identidad en el conjunto A. Entonces reemplazo esta composición por la identidad en A, quedándome entonces que la función que tengo trabajando está vista o expresada como g compuesta con la identidad de A. Y bueno, claramente g compuesta con la identidad de A, siendo g la función de B en A, no es otra cosa que la función g evaluada en el elemento B. Conclusión. Dado un elemento B cualquiera del dominio de G, ese elemento tiene la misma imagen tanto por H como por G. Eso significa que las dos funciones, sabiendo ya que tenían el mismo dominio y ahora que tienen las mismas imágenes, todos los elementos del dominio, las dos funciones son iguales. Eso significa que una vez que uno dice que la función f es invertible, bueno, esa función que verifica la definición de que existe y hace que f sea inversible es única. Entonces, como es única, esta g, que hace que verifique estas dos condiciones, como es única, le damos un nombre especial y se la anota con f a la menos 1. Es la función inversa de la función f. Entonces, vamos a probar ahora este teorema que dice que una función f es inversible si solo si f es biyectiva. Dada f de a en b, decimos que con la hipótesis de que f es inversible, entonces implica que f es biyectiva y recíprocamente, si tengo una función biyectiva, ella es inversible. Bueno, ¿cómo probamos esto? Si suponemos que tenemos la función f inversible, o sea que existe una función, su función inversa, como ya acabamos de definir, tenemos que probar que es inyectiva y sobre. Para ver que es inyectiva, tomemos dos elementos de A
que tengan la misma imagen. A1 y A2, tal que f de A1 es igual a f de A2. Como esto es el mismo elemento, puedo evaluar, y es un elemento de B claramente, puedo evaluar la función inversa de f en esos elementos, va a coincidir porque es el mismo. O sea, f a la menos 1 de f de A1 es lo mismo que f a la menos 1 de f de A2. Y como justamente f a la menos 1 es la función inversa, verifica que la composición de f con f a la menos 1 es la identidad, o sea, A1 es igual a 2. O sea, el valor este es la identidad en el conjunto A en A1, que es exactamente A1, y esto es equivalente o es igual a la identidad del conjunto A evaluada en A2, o sea que es el elemento A2, y esta igualdad nos dice A1 entonces es lo mismo que el elemento A2, probando que la función es inyectiva. ¿Cómo hacemos para ver que es sobreyectiva? O sea, tomamos un elemento cualquiera del codominio de la función f y nos preguntamos si existe un elemento del dominio que lo tenga ese elemento cualquiera como imagen. Entonces, me pregunto si existe esto. Si existe un A, tal que f de A es igual a b. Pero, si f de A es igual a b, esto ocurre si y solo si la función inversa evaluada en ese b me da el elemento A por la propiedad de la función inversa y de la función f inversible. En consecuencia, estamos seguros que existe un elemento A entonces del dominio, tal que justamente f de A es exactamente el elemento B. Y la función es sobreyectiva. Para probar ahora que es inversible, teniendo como hipótesis que f es biyectiva, vamos a tratar de definir una función g que vaya de b en a, tal que verifique las condiciones necesarias para hacer la función inversa del f. ¿Cuáles ya sabemos que son? Bueno, f compuesta con esa g me tiene que ser igual a la identidad en el conjunto A, y g compuesta con f tiene que ser la identidad del conjunto B. Entonces, ¿cómo defino esa función g que me va a justificar que la función f es inversible? La defino de esta manera. Bueno, claramente tiene que ser de b en a, y a cada elemento de b le voy a asignar el elemento de a tal que, como la función f ya la tengo, f de a es exactamente b. ¿Qué me garantiza que esta función g definida de esta manera, que esta relación, podríamos decir, definida de esta manera, es una función? Bueno, la existencia de algún elemento relacionado con cada elemento b del conjunto B la asegura la sobreyectividad de la función f, ¿sí? La definición y la sobreyectividad. Y que a todo elemento de B tiene un único como par ordenado, o está una única vez en esta relación función, que no es primer elemento de dos pares ordenados de esta relación que estamos teniendo acá, lo asegura justamente la inyectividad, porque si tuviéramos dos pares ordenados con el mismo elemento como primer elemento, eso significaría, por cómo está definida, que tendríamos dos elementos del conjunto A que tuvieran la misma imagen a través de la función f, cosa que no puede ocurrir porque justamente mi hipótesis es que f es inyectiva. O sea, está bien definida esta relación y es una función. Lo que tiene que también verificar para poder decir o poder probar nosotros que la función esta es inversible es lo que decíamos hace un instante, el tema de qué ocurre, si es verdad o no, si f compuesta con g me da la identidad en A y después si g compuesta con f me da la identidad en el conjunto B. Entonces veamos la primera. Si considero un elemento del conjunto A y veo cuál es, a quién es igual aplicándole la función f compuesta con g, sé que sería g de f de A. F de A es algún elemento B, porque tengo una función f. Bueno, o sea que esto será g evaluado en B, donde este B
no es cualquiera, sino que es exactamente la imagen de A través de F. Ok, si B es la imagen de A través de F, la definición del conjunto, de la función G me dice que G en B es exactamente ese A, no es otro, más que ese mismo A. Y este mismo A lo puedo escribir también como la imagen de la función identidad en A del mismo elemento. Que hemos probado entonces que esta composición F con G es la identidad en A. Para ver la otra composición, agarramos o tomamos un elemento del conjunto B y le aplicamos la función G compuesta con F. O sea, calculo G de F y a ese valor lo evalúo por la función F. G de B me dice que es un elemento, acá, G de B es un elemento A, tal que F de A es igual a B. Entonces, esto será un A tal que F de A es exactamente B. Esa es la definición de la función G. Y nuevamente acá hacemos el mismo truco que hicimos acá, de B, disfrazarlo, verlo, porque es exactamente igual a la imagen a través de la identidad por el conjunto B del elemento B. Entonces, la composición de G con F no es más que la identidad, la función identidad en B. Entonces, hemos probado que la función G estaba bien definida, justamente por la condición de ser sobreyectiva e inyectiva la función F. Y además verifica las condiciones de la inversa, entonces la función F realmente es inversible. Bueno, también es interesante saber que si tenemos dos funciones, supongamos f de a en b y g de b en c, y ambas funciones son inversibles, y acá por cómo están definidos el codominio y el dominio, sabemos que podemos hacer la composición f compuesta con g, entonces esta función es inversible y su inversa es la composición de la inversa de g compuesta con la inversa de f. Entonces hay que probar dos cosas, que la composición esta es inversible y que vale esta igualdad. Bueno, pero hay algo que es bastante fácil de ver. Si ya sabemos que f y g, ambas funciones son inversibles, sabemos que ambas funciones son biyectivas. Y en consecuencia, la composición f compuesta con g, que es la que podemos armar o considerar, también es biyectiva y por el teorema que acabamos de probar, sabemos que f compuesta con g es inversible. Entonces, ¿cómo haremos para probar que la inversa de la composición es la composición de las inversas en este sentido? Entonces, si yo compongo la composición de f con g con la composición de la inversa de g con la inversa de f, como sé que la composición de funciones es asociativa, bueno, asocio como me va a venir bien, y es asociar g con su inversa. ¿Por qué? Bueno, porque cuando asocio g con su inversa, aparece la función identidad en el conjunto B, que es el dominio de la función g. Y resulta que cuando yo tengo esta composición de tres funciones, puedo ahora convenientemente asociar y considerar la composición de la identidad de B compuesta con la inversa de f, como hicimos acá. ¿Y por qué me conviene asociar eso? Bueno, porque la inversa de f justamente va de B en A. En consecuencia, si tengo la identidad de B compuesta con f a la menos 1, esto me va a dar exactamente
la función inversa de f. Y ya sabemos, por definición de función inversa, que f compuesta con su inversa me da en este caso la identidad de su dominio, que sería el A. En conclusión, hemos probado que si compongo en este sentido, me da la identidad en A. ¿Qué habría que hacer ahora? Componer de la otra manera. O sea, probar que la composición de esta función con esta composición me da la identidad en C. Y bueno, eso es lo que propongo que hagan ustedes. En este punto es importante recordar que cuando uno trabaja con funciones, uno puede encontrar el conjunto preimagen de algún conjunto contenido en el codominio, y esa preimagen es un conjunto de elementos en el dominio, pero tenemos que prestar atención, como dije también la otra vez, en que me están hablando de buscar el conjunto preimagen y no de la función inversa. F a la menos 1 anotado acá, como estamos hablando siempre de la función inversa de una función que es inversible. Claramente ya sabemos, porque venimos desde las relaciones, recalcando de que la preimagen de un conjunto a través de una relación siempre existe, con lo cual la preimagen de un conjunto a través de una relación que es función siempre también existe, y es un conjunto. Pero la función inversa no siempre existe, sino que necesitamos que tenga las condiciones necesarias la función para tener su función inversa, y siempre estamos hablando de una función. Bueno, este es el último teorema que vamos a ver con respecto a específicamente de funciones, y es un caso particular. Fíjense que estamos considerando una función de A en B, donde A y B son conjuntos finitos con la misma cantidad de elementos. Los casos fáciles, digamos, que siempre yo ponía como ejemplitos primeros de todas las definiciones. Conjuntos finitos, pero en particular que tanto dominio como codominio tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, en este caso es equivalente decir, o probar, o tener, o saber que la función f es inyectiva a que sea sobre o que es inversible. Eso significa, si f es inyectiva, entonces va a ser sobre, y si es sobre, es inyectiva, siempre con esta hipótesis. Y también, si es sobreyectiva, puedo probar que es inversible, y si es inversible, es sobre. Bueno, eso es más fácil. ¿Cómo vamos a ver esto? Primero, es lo que les decía recién. Ya sabemos que si es inversible, es sobre y es inyectiva. Esto ya está probado para cualquier conjunto A y B, de función inversible. Entonces ya sabemos que C implica A y B, y que A y B implican también C. Eso ya lo hicimos hace un minutito. Entonces, si probáramos que A implica B y que B implica A, ya tendríamos la equivalencia entre todas las partes. Entonces, pensemos, supongamos que F no es inyectiva. Supongamos, vamos a hacer que B implica A, que F es subyectiva, pero que no es inyectiva. Bueno, ¿eso qué significa? Que existen dos elementos distintos para los cuales la imagen coincide. Ok, y si pasa eso, ¿qué significaría? Entonces, como son finitos, el conjunto imagen de A tiene menos elementos que el conjunto A. ¿Por qué? Porque hay dos elementos distintos que están en A y que tienen la misma imagen, que caen al mismo elemento. Entonces, el cardinal de A sería mayor que el cardinal de su conjunto imagen. Bien, pero mi hipótesis
es que vale B, o sea que es sobreyectiva. O sea que el conjunto imagen del conjunto A es exactamente B. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo o qué estaríamos concluyendo? Que B es menor estricto que A. Y eso es una contradicción, porque mi hipótesis es que tienen la misma cantidad de elementos. ¿Esto qué me dice entonces? Que B implica A, o sea que si es sobre, entonces es inyectiva. Ahora vamos a ver la otra parte. Supongamos que tenemos como hipótesis que es inyectiva y quiero probar que es suryectiva. Si no fuera suryectiva, ¿qué pasaría? Si no es suryectiva, significa que me sobran elementos de B, que digamos no le cae a nadie como imagen, que no es imagen de nadie en realidad. O sea que el conjunto imagen de todo el dominio, o sea de A, es más chico, tiene menos elementos que el codominio. Perfecto. Pero yo sé que por hipótesis la función es inyectiva. Y si es inyectiva y el conjunto es finito, el conjunto imagen de A tiene tantos elementos como elementos tiene A, porque es inyectiva. Entonces, con estas dos conclusiones que estamos sacando, estamos arribando que el cardinal de A, la cantidad de elementos que tiene A, coincide con la cantidad de elementos que tiene su conjunto imagen por ser inyectiva, que, suponiendo que no es sobre, es menor que la cantidad total de elementos que tiene el codominio, que por hipótesis será igual a la cantidad de elementos que tiene el conjunto A. Entonces, A quedaría con un cardinal menor estricto que su mismo cardinal. De nuevo una contradicción. Conclusión, sí es sobreyectiva, o sea, si es inyectiva, es sobreyectiva. Y entonces se terminó probando la equivalencia de estas cuatro condiciones, siendo siempre lo más importante de destacar acá que esto siempre vale en el caso particular de tener una función de A en B, dos conjuntos finitos con el mismo cardinal, con la misma cantidad de elementos. Bien, bueno, vamos ahora a presentar un tipo especial de funciones que se dan por llamar operaciones. Una operación binaria es una función definida sobre el producto cartesiano de un conjunto consigo mismo y cuyo codominio es un conjunto B. Entonces, simplemente una función cuya característica es que está definida sobre el producto cartesiano de un conjunto consigo mismo, es eso lo que llamamos una operación binaria. Si en particular el conjunto imagen de esta función es un subconjunto del conjunto A, la operación binaria se dice que es cerrada. Y una operación monaria es una función que tiene igual dominio que codominio. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero que presentamos es el producto de z por z, o sea, estamos hablando de una función que va a ser considerada una operación binaria, dada por esta ley. La imagen de A y B, del par AB, es la diferencia de A menos B. Es una operación binaria porque sí verifica las condiciones que se requieren para hacerlo, y es cerrada porque en particular el codominio es como si fuera el conjunto A que está definida en la operación binaria cerrada. Si por ejemplo variamos su dominio y entramos a considerar solamente los enteros positivos, producto cartesiano con los enteros positivos, y la función tiene la misma ley A menos B, de nuevo sabemos que esto es una operación binaria, pero no es cerrada, ya que, por ejemplo, podemos encontrar infinitos
casos, pero si tomamos este caso del 3,7, este par ordenado, sabemos que la imagen del 3,7, que va a ser 3 menos 7 menos 4, no es un elemento que está en los enteros positivos y por eso no es cerrada, sino que es una operación binaria no cerrada. Acá estamos trabajando con una función de R más en R más, de este estilo. En consecuencia, es una operación monaria o unaria, también se puede decir. La ley de esta función o esta operación es el inverso de todo del número, porque no está considerando el cero, y es una operación monaria, en este caso, en los reales positivos. También podríamos pensar en un cierto universal y una operación binaria entre partes de ese universal, producto cartesiano con partes del universal, tal que dados dos elementos, dos conjuntos, el par AB, esta operación le da como resultado la unión de A con B. Es una operación claramente cerrada y también binaria. Y una unaria o monaria podríamos definir de partes de ese universal a sí mismo, donde cada elemento le da como imagen el complemento de él. Entonces, bueno, es una operación monaria y claramente también todas las operaciones monarias son cerradas. También vamos a poder encontrar dentro de las operaciones binarias la propiedad de ser o no conmutativa. Una operación binaria va a ser conmutativa si la imagen de un par A1 A2 coincide con la imagen del par A2 A1, o sea, el par conmutado. También se puede decir que A1 operado con A2 es igual a A2 operado con A1, para todo par ordenado que esté en el producto cartesiano de A con A. También vamos a definir que cuando es asociativa, digamos, dada una operación cerrada, binaria, vamos a decir que es asociativa si la operación de C con la operación de A con B es lo mismo que operar primero C con B y a ese resultado operarlo con A. Lo mismo que en vez de decir F, estoy diciendo ahora operado, porque estoy hablando de una operación. Y eso que ocurra para todos los elementos A, B y C que están en el conjunto A. Es más usual o más cómodo, más natural, a lo mejor no, decir que es una notación más parecida a lo que nosotros habitualmente tenemos asociado como operación, o utilizar, símbolos de este estilo, una crucecita con un redondel o un puntito gordo, para notar que se está operando A con B, o estoy buscando la imagen a través de esta función que es una operación binaria, la imagen del par AB. Y se dice muchas veces A operado con B. Entonces, utilizando esta notación es un poco más amigable, podríamos decir, la escritura, ¿sí? Entonces acá me está diciendo que la imagen de el par C con la imagen de AB es igual a la imagen del par A con la imagen del BC, que es más fácil de decir que la operación A con B operado con C es igual a la operación de A con la operación de B con C, para todo A, B y C. Entonces, vimos que ya probamos que la unión de conjuntos es conmutativa y es asociativa, ¿no es cierto? Entonces, esa operación que uno define sobre partes de U por partes de U en partes de U es entonces una operación asociativa y conmutativa. Acá tenemos otra operación en Z por Z, donde a cada par AB
La operación que se produce entre ellos es el producto de A por el valor absoluto de B. Y bueno, claramente es una operación cerrada. Y me gustaría que ustedes piensen si es asociativa y si es o no conmutativa. También presentamos la operación entre dos elementos A y B como la función techo de la suma A más B. Y les dejo también como tarea ver que sí, claramente es cerrada y es conmutativa. También es fácil de ver que no es asociativa. Acá les dejo un ejemplito donde pueden verificar para un cierto A, un B y un C que no verifica esta condición, que no se verifica la conmutatividad. Bien, aparece un elemento muy importante cuando estamos trabajando en operaciones, que es el elemento neutro. Cuando estoy trabajando en una operación binaria, que claramente en este caso es una operación binaria definida sobre el mismo conjunto A, o sea, una operación binaria cerrada, esta operación puede tener un elemento que lo vamos a llamar neutro, que verifica esta condición. Si el A sub 0 es el neutro, verifica que la operación de ese A sub 0 con A es de una forma o de la otra, o sea, A con A sub 0 o A sub 0 con A, me da el mismo A, cualquiera sea el A del conjunto. Entonces, más natural sería escribirlo de esta manera, si esta fuera el simbolito de la operación. A operado con A sub 0 tiene que ser igual a A sub 0 operado con A igual a A para todo A de A. Si esto ocurre, el A sub 0 es el neutro de la operación. Ahora, ¿cómo hacemos para ver si tiene o no tiene neutro una operación? Bueno, tendríamos que ver cómo nos da la operación, pero mostrar que existe, si es que lo encontramos, algún elemento que verifica esta condición. Lo que nos sería útil es saber si este elemento que uno va a encontrar o no, pero si lo encuentra, si es único. Si la existencia del elemento neutro en una operación tiene unicidad o no. Entonces vamos a pensar un poquito. Por ejemplo, la unión entre conjuntos, la operación unión entre conjuntos, ¿tiene neutro? Y sí, es el conjunto vacío, porque cualquier conjunto unido al vacío me da el otro conjunto. La intersección, que también es una operación entre conjuntos, ¿tiene neutro? Y claramente también tiene conjunto universal que intersectado con cualquier otro conjunto me da ese otro conjunto. En la operación que habíamos pensado, A operado con B me da A menos B. O sea, la resta en los enteros. ¿Tiene neutro? Y me parece que si estamos trabajando en todos los enteros, la respuesta es no. ¿Por qué estamos pensando que no? Bueno, porque cuando lo planteamos va a quedar alguna contradicción. Y quiero que lo plantee. Acá tenemos otro ejemplito donde es un conjunto finito, el conjunto A, de los números naturales del 1 al 7, y definimos la operación binaria tal que A operado con B es el mínimo entre A y B. Bueno, obviamente encontrar el mínimo entre A y B o entre B y A es lo mismo, o sea que claramente es conmutativa. También pueden ver que es asociativa. Y también es fácil de ver en este caso, como es un conjunto finito, que esta definición de operación tiene neutro. En este caso el número 7. Bueno, veamos entonces lo que estamos sospechando, ¿no? Que si tengo una operación binaria con neutro, este neutro es único. ¿Cómo se prueba? Supongamos que vamos a anotar a esta operación con este simbolito y que tenemos dos neutros, x e y. Eso significa que para todo A de A, opero el x con ese A de una forma o de la otra y me da A. Y también opero con el y y también me da A. Pensando o planteándome que el y es neutro,
en particular para este elemento X, también verifica la condición, porque es una cualquiera del conjunto. Por lo tanto, tenemos que Y operado con X, que X operado con Y es igual a Y con X y es igual al mismo X. Y análogamente, si consideramos ahora el X como neutro, como Y también es un elemento de A, aplicamos la condición de ser el X neutro y tenemos esta igualdad. En consecuencia de esto con esto, vemos que el X es el mismo que el Y. Consecuentemente, el neutro, si existe, es único. Entonces, dado que si tenemos un único neutro en una operación binaria, esta operación, con esta condición de tener neutro, posee inversos si pasa lo siguiente. Para cada elemento del conjunto A existe otro A' para el cual la operación A con A' me da el neutro. Bueno, acá presento la operación con este simbolito dada en una operación binaria en el conjunto 0, 1, 3 y la expresé, en vez de dar todos los pares ordenados, en esta tabla, entendiéndose que 0 operado con 0 me da 1, 0 operado con 1 me da 3, bueno, 3 operado con 1 me da 1, acá están todos los valores de la operación o de las imágenes de los productos del producto cartesiano A por A, ¿sí? Estas son las imágenes. Entonces digo, me pregunto, primero, ¿tengo neutro? Para tener neutro, el 0 operado con alguien me tiene que dar 0. Ah, el 3 sería un candidato. El 1 operado con alguien me tiene que dar el 1. Ok, el 3 también. El 3 operado con alguien me tiene que dar el mismo 3 y es el mismo 3. O sea, que en este caso podemos ver que el número 3 es neutro. También de esta tablita, que son útiles cuando son operaciones definidas en conjuntos finitos, se puede ver si es conmutativa la operación. ¿Y cómo se hace eso? Fíjate, el 0 con el 1 me da 3, el 1 con el 0 me da 3, el 0 con el 3 me da 0, el 3 con el 0 me da 0. Entonces, si uno se fija que elementos simétricos respecto de la diagonal principal son iguales, entonces lo que está probando es justamente que la operación que tienen es una operación conmutativa. Entonces encontramos ya el neutro y ahora tendríamos que ver si cada elemento tiene inverso. Ustedes analicen si el 0 tiene algún elemento que operado con él me da el neutro, que sería 3. En este caso podría ser el 1, ¿no? Si el 1 tiene algún neutro, o sea, operado con él me da el 3. Y el 3 tendría que ser el mismo 3. Bueno, acá están estas observaciones que recién decía. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con esta idea de los elementos inversos? Bueno, si existen, son únicos. O sea, si tenemos una operación binaria que es asociativa y tiene un neutro que lo llamé X estrella y que además posee inversos. Entonces, cada elemento posee un único inverso. No puede ser que tengamos dos inversos para un mismo elemento. ¿Y cómo probamos esto? Bueno, supongamos que algún elemento del conjunto A tiene dos inversos, A1 y A2. Vamos a anotar ahora esta operación F con una estrellita. ¿Qué tendríamos que ver? Que A1 es igual a 2. Entonces, ¿qué puedo decir de A1? Que de A1, como X estrellas es el neutro, A1 es igual a A1 operado con X estrella. Pero X estrella, al ser el neutro, es lo mismo que el elemento A con uno de sus inversos. Por ejemplo, con el A sub 2. A operado con el A sub 2 me da el neutro, porque A sub 2 es un inverso de A. Pero como tenemos en la mano una operación, esta operación F o estrellita, que es asociativa, puedo asociar ahora de esta manera y tengo A1 operado con A.
A1 de nuevo es un inverso de A. Eso significa que esta operación me da como resultado el neutro X estrella. Y X estrella operado con A2 por ser X estrella neutro me da exactamente A sub 2. Hemos probado que A1 es igual a 2. Vale decir que si en el caso de tener esta operación elementos inversos, esos elementos inversos para cada uno es único. Bueno, y hasta acá llegamos con este ejemplo particular, con este ejemplo o caso particular, mejor dicho, de funciones que son operaciones. Y damos por terminado el tema de funciones y operaciones.